Sanando las heridas. Con el Dr. Ron Rocky y la Dra. Nancy Rocky. Bienvenidos a la clase 10. La discusión de hoy es sobre el piloto y el copiloto de la mente. En realidad es sobre el sistema límbico, una parte de la mente que no solo guarda nuestras emociones, sino que gobierna nuestra respuesta emocional. Hace algunas clases hablamos de cómo funciona la mente, su funcionamiento real, y obtuvimos una fórmula en la que se basa el trabajo de la mente. El estímulo produce respuesta. Pero lo que necesitan saber más allá de eso es cómo la mente guarda nuestras emociones y cómo esas emociones orquestan nuestras conductas y nuestras respuestas. ¿Han observado con cuidado sus respuestas emocionales? Incluso las respuestas físicas que tienen a los estímulos que vienen del mundo exterior. ¿Han notado cambios en sus actitudes hacia sus padres y tal vez otras personas a su alrededor que por una u otra razón los molestan? Pues hoy veremos cómo nuestras emociones suelen orquestar nuestra respuesta emocional. Veremos el sistema límbico. Primero veremos las tres partes principales del cerebro. Hablaremos sobre la amígdala, el tálamo y el neocórtex. El tálamo es el lugar principal a donde se dirige la información, y es como si gobernara a dónde se dirige casi toda la información. Veremos uno sano primero y luego uno disfuncional. Cuando el estímulo entra por uno de los sentidos, se dirige al tálamo, y casi toda la información sigue hacia el neocórtex. Y mientras esa información viaja hacia el neocórtex, algo de esa información, una pequeña porción, se dirige de inmediato a la amígdala, con el fin de correr o luchar. ¿Es esta una circunstancia que necesita convertirse en una situación crítica? ¿Necesito salir de aquí? ¿O necesito luchar y seguir adelante? Entonces, ¿qué es lo que dice sobre la amígdala? ¿Qué es qué cosa? Te lo explicaré simplemente. Es como una central de emergencias. Si llaman al número de emergencias en casi todas las ciudades del país, irá a la central de procesamiento. Y allí tomarán toda la información y determinarán qué hará la ciudad para responder exactamente a su llamada. Llamamos al departamento de policía, de bomberos, al escuadrón de rescate, emergencia o lo que sea, o a todos. Y lo mismo ocurre con la amígdala. La amígdala es esa central de procesamiento, y cuando algo de esa información va hasta la amígdala, el cuerpo toma una decisión. En realidad es la amígdala la que toma la decisión. Llamamos a emergencias, alertamos a todo el cuerpo o no lo hacemos. En otras palabras, llamamos a la adrenalina y otros químicos para que preparen el cuerpo para una emergencia. En muchas instancias no sucede. Entonces va desde allí al área del tálamo, luego a los expedientes del neocórtex. A través del neocórtex toma cualquier otro archivo similar que pueda haber allí, se mueve hasta la amígdala y al mismo tiempo allí mismo se combina con la otra información que fue llevada a la amígdala en un principio, y luego toma la decisión. En realidad la amígdala lo hace. ¿Qué haremos con esta información que tenemos? Bien, lo que escucho de lo que estás diciendo, y quiero asegurarme de comprenderlo bien porque es información importante. El tálamo es el lugar del cerebro que recibe el estímulo del mundo exterior. El principal sí. Hay otras varias partes para esto, pero hablamos sobre estas tres para simplificarlo. Bien, entonces el tálamo recibe el estímulo y envía algo de esa información del estímulo al neocórtex. Casi toda. Y algo a la amígdala. Sí. Entonces, el neocórtex
¿Es el gabinete de archivos? Es principalmente el gabinete de archivos, pero también lo es la amígdala, archiva la parte emocional del estímulo. Entonces tenemos dos gabinetes de archivos. Uno es el grande, Ujú. para los hechos y cifras. Y básicamente para la información. Y luego la amígdala guarda la memoria emocional. Principalmente la Sí. memoria emocional. Y eso se desarrolla más que nada al nacer. Casi desarrollada al máximo al nacer. ¿Todo el sistema límbico? Todo el sistema límbico. Lo que tenemos entonces es que si ven en mi vida, yo tuve un parto traumático, no era deseado, mi madre no creó un vínculo conmigo, no se suplían mis necesidades básicas, tenía que tener ataques coléricos para que me alimentaran, no cuidaban de mi higiene personal. Eso hizo que cuando el estímulo, toda clase de estímulos llegaban al tálamo, la mayor parte de esa información, siendo que casi toda estaba dañada, se dirigió a la amígdala. Entonces mi patrón de vida se ha vuelto totalmente reaccionario, todo era emocional. Muy poca información se dirigía al neocórtex. Se archivaba allí, solo se archivaba, pero se usaba muy poca. Cuando recibía un estímulo se dirigía hacia la amígdala. Todo se transformaba en emociones, todo era una emergencia. Entonces estás diciendo que en un ser humano dañado, ¿quieres decir que el sistema límbico funciona de manera diferente a la de una persona normal, si es que las hay? Sí, en una persona normal se recibe el estímulo y se dirige al tálamo. Algo de esa información va a la amígdala. Mucho de esa información va al neocórtex, da la vuelta y se combina con la información en la amígdala. Toma la decisión apropiada, no una emocional, sino una lógica. Es el propósito de pasar por el neocórtex, donde casi toda la información se archiva. Y al hacer eso, debo decir, solo toma 12 milisegundos para que suceda ese paso. Y cuando pasa por allí, tomamos decisiones lógicas. Entonces la lógica está en el neocórtex. La información que está allí nos ayuda a tomar una decisión lógica. Una decisión lógica. Pero cuando vemos mi daño, siendo que yo tuve todos esos serios problemas en mi niñez, en mi caso, la información ingresaba, se dirigía al tálamo y hasta la amígdala, iba derecho. Había muy poco de lógica. Mi patrón de vida se convirtió en una respuesta emocional a todo y a todos. La verdad es que la información estaba aún en el neocórtex, pero tú no usabas la información del neocórtex. No, porque todo era una amenaza a mi existencia, en especial dentro de una relación íntima. Y todo era una amenaza de que no podrías mantener la relación Ujú. conmigo o con tu familia. Otras personas, sí. Y lo interesante sobre la amígdala es que tiene la habilidad de percibir por sí misma. Oh, Y tiene... entonces puede juzgar. Sí, por sí misma. Está bien. Y tiene la habilidad de orquestar al cuerpo en su totalidad. Ese pequeño órgano, parte del cerebro del tamaño de una de mis uñas, tiene la habilidad de recordar, de orquestar y percibir por sí misma y decirle a todo el cuerpo y la mente lo que ella desea hacer. ¿Sabes a lo que me recuerda? La imagen vino a mi mente. El botón rojo que alguien tiene el poder de presionar para enviar una explosión nuclear. Pues así es como es. Y toda mi vida fue presionar ese botón rojo. Todo era presionar ese botón rojo. Y lo que es sorprendente de esto es que exactamente así es como la mente funciona en un animal corriente. Es el estímulo que produce una respuesta. No hay lógica. Es egocéntrico, se autopreserva, se autogratifica. De eso se trata. La lógica, cuando comenzamos el proceso de totalidad, y esto es lo que yo experimenté, cuando comencé el proceso sucedió que yo podía usar cada vez más y más la lógica. Pero si no tengo la información correcta en el neocórtex, yo no puedo tomar las decisiones correctas. Mis decisiones aún son ilógicas, son emocionales.
Cuanto más comprendo sobre la vida en general y cómo funciona mi mente y mi trabajo, y cómo yo trabajo, por mis comienzos, puedo tomar decisiones lógicas en lugar de emocionales. Entonces, ¿hay algún momento en tu vida, aun cuando has recibido toda esta información, en que tienes la tendencia a revertir el antiguo patrón para que el estímulo vaya directamente a la amígdala en lugar de utilizar la lógica? Por supuesto, me alegra que lo preguntaras. ¿Cuándo sucede? Cuando hay tentación. Recordemos aquella ley, la oirán mucho durante todo el seminario. Con cada periodo de agotamiento hay un periodo correspondiente de depresión que afecta a nuestro punto más débil. Entonces, cuando estoy cansado, la mente funciona para poder sobrevivir. Cuando estoy cansado, la tendencia es que el estímulo entre y allí se dirija directo a la amígdala. Y conozco mis debilidades ahora porque las he estudiado con cuidado. Y sé bien lo que me provocará, qué clase de circunstancias, qué clase de extremo agotamiento, lo que sea exactamente que cause depresión. Pero la depresión para mí es cólera. La depresión para ti es pobre de mí. Sí, lágrimas y recaimiento. Lágrimas, sí. Y sé lo que provoca eso en mí ahora. Entonces ya sé que estoy predispuesto a que eso suceda bajo ciertas circunstancias. Entonces cuando viene y llega a la emoción, no suelo reaccionar en muchos casos. Me permito otros 12 milisegundos para que surja la lógica y para poner esa información junto con la emoción y tener una respuesta apropiada para el incidente que ha tenido lugar. ¿Sabes qué solían decirnos? En lugar de reaccionar, respondan contando hasta 10 primero, antes de explotar. Y yo solía pensar, qué ejercicio tan tonto. Pero si lo que estás diciendo es cierto y sé que lo es, entonces contar hasta 10 tal vez no es mala idea. Pues sí, tienes la lógica correcta. La información en el neocórtex. De otra manera, yo intentaba contar hasta 10. Y en ese tiempo pensaba en otras 10 cosas para hacerlo más desastroso, más explosivo. Y me enfadaba mucho más. Pero hoy, uno de los grandes problemas en nuestra vida era la comida. Cuando tú no tenías la comida en la mesa. Recuerdo hace muchos años cuando acordamos que tendrías la comida en la mesa a las 6 en punto. Oh, sí, eso fue hace muchos años. Y si no estaba, ¿Qué sucedían sucedía? cosas, Ajá. sí. Y recuerdo que un día no estaba sobre la mesa y tú dijiste estará allí en 5 minutos. Yo dije, recuerda que te di 5 minutos de gracia. Te di 5 minutos y aún no estaba lista, y la razón de eso era que las niñas estaban enfermas y estaban vomitando. Pero cuando estás dañado y operas con un sistema de respuesta emocional, la reacción típica a una situación crítica, y era el caso de Nancy y mío, le dije que no me importaban las nimiedades solo porque las niñas estaban enfermas. Pon la comida en la mesa. En ese momento, fuiste muy infantil. Absolutamente. Y tú... Infantil significa egocéntrico. Egocéntrico. No me importa nadie más, no me importan las circunstancias de las vidas de los demás. Quiero mi comida, quiero mi biberón, y lo quiero ahora. De allí provenía. El 90 o 95% de los problemas en una relación íntima surgen de problemas de la infancia irresueltos. Y sucedía que no podía servirla por las niñas y te di los 5 minutos y yo me marché y fui a un restaurante. Subí al auto y fui a un restaurante. Muchas personas dicen, debes estar loco. ¿No te das cuenta que te toma tiempo subir al auto, ir al restaurante, llegar allí, entrar al restaurante, sentarte, viene la mesera, demoras al menos 20 o 30 minutos en comer? Pero hay una gran diferencia entre esperar 5 minutos en casa
y 30 minutos en un restaurante. ¿Saben cuál es la diferencia? Adivinen. La diferencia es que tengo el control, no ella, sobre mi comida. Y entonces, decidiste, cuando eras pequeño, que ninguna mujer jamás te controlaría en la forma en que lo hacía tu madre. Controlaba lo que comías y lo que no comías, si te alimentaban o no. Y esta mujer, que se había convertido en tu madre a los ojos de tu mente, no tendría ese poder sobre ti. Y eso cambió dramáticamente hoy. Oh, sí. Aún me sucede en ocasiones. Pero a donde vaya, sé que puede ser un problema. En mi auto, en mi escritorio, junto a mi computadora, en mis bolsillos, siempre hay alguna clase de barra balanceada o alguna clase de barra que me da energía y proteína en forma inmediata. Entonces, cuando siento hambre y surge el temor y comienzo a sentir la cólera, no me dirijo a ella. Busco en mi bolsillo, en mi cajón, y tomo una barra que me dará la energía que necesito. Y entonces, cuando todo mi sistema se calma por dentro, entonces voy a ella y le digo: «Hey, cariño, ¿a dónde quieres ir a comer?». Es una decisión lógica. Una decisión muy lógica. Debemos hallar estos pequeños secretos que encontraremos durante el proceso de recuperación. Entonces ya no nos manejará la mente inconsciente ni la mente subconsciente. Nosotros aprenderemos a controlarlo y estaremos completos y funcionales en un mundo que no funciona. Es cierto, es cierto. ¿No es genial que la recuperación sea posible? ¿Saben? Citamos una instancia sobre comida y suena como si hiciéramos un gran problema de esto. Pero si comprenden cuán doloroso era el principio de nuestro matrimonio, si la comida estaba sobre la mesa, justo en el segundo en el que habíamos acordado que estaría, comprenderían lo importante que era para nosotros. Yo vivía en constante temor de no poner la comida en la mesa cuando su reloj indicara que era su momento para comer. Y él vivía en constante temor, pánico, de ser un niño otra vez y no ser alimentado, de que no suplieran sus necesidades. En mí, cuando el estímulo comida llegaba, cuando el estímulo entraba, yo iba a una emergencia en la amígdala. Y cuando tú veías el reloj, porque tú estabas al otro lado del espectro y proviniendo de tu niñez, temías no obtener la aprobación de papá. Correcto. Te desconcertabas y entrabas en una emergencia de pánico también. Exacto. Tú también trabajabas desde tu naturaleza animal al mismo tiempo que yo. Es cierto. Y eso sucede en la mayoría de los matrimonios. Entonces nos convertimos en dos pelotas de tenis de mesa, siendo dirigidos por una mente que no sabe lo que hace. Siendo conducidos de una reacción emocional a la otra por un piloto, la amígdala, y un copiloto, que sería nuestro neocórtex, en lugar de ser dirigidos por la lógica, el razonamiento y nuestra elección. ¡Wow! Y, adivinen qué, los pueden ayudar. Nosotros fuimos reparados. Pues no Bien, en un 100%. estamos reparándonos, no en un 100%. estamos Tú reparándonos. aún tienes algunas cosas que debes solucionar. Sí, ambos las tenemos. Y además, mejora a medida que transcurren los días, y eso es porque vemos la manera en que el Señor nos guió en el pasado y los cambios que ha hecho en nuestra relación. Sanando las heridas.